Hola, cordial saludo para todos, bienvenidos a nuestro canal Transformando tu Mente, una guía para construir caminos de libertad. Les habla César Berrío y bienvenidos a nuestro podcast número 168, que es la continuación de la entrevista que hicimos a Raymond Samsó, licenciado en Economía, escritor de 16 libros, ganador de premios literarios, coach, conferencista, una persona muy reconocida en el mundo de crecimiento personal. Y con Raymond estuvimos hablando en nuestro primer episodio del dinero, de los riesgos, del emprendimiento y bueno, por supuesto aquí seguimos hablando, emprendimiento, riesgos. Y en este proceso de emprendimiento, pues algo que es fundamental, por supuesto, es educarse, es decir, uno tener los conocimientos, las herramientas para minimizar el riesgo, aunque el riesgo siempre va a existir. Tú hablas en el libro El Código del Dinero, hay un capítulo que se llama apostar o invertir, que inclusive nosotros tenemos un podcast sobre eso. Algunas personas apuestan, otras invierten. ¿Cuál es la diferencia entre esas dos? Sí, bueno, un inversor, y esto lo dice Warren Buffett, que es el inversor número 1 del mundo, dice que el riesgo no está en la inversión, el riesgo está en el inversor. Es decir, en cuánto conoce o desconoce aquello en lo que invierte. Cuando una persona no conoce aquello en lo que está invirtiendo, corre un gran riesgo. Pero aquel que estudia y profundiza en aquello que quiere invertir está minimizando el riesgo. Tanto es así que una persona que conociera perfectamente el mercado en el que invierte correría riesgo cero. Con lo cual, no es que el mercado o las cosas sean riesgosas o los negocios sean riesgosos, es que las personas no han estudiado, no han profundizado en ese mercado o en esa empresa. En el momento en que lo hagan, van a disminuir muchísimo su grado de riesgo, lo van a minimizar y probablemente incluso lo podrían anular. Entonces yo veo personas que entran, por ejemplo, en el mercado inmobiliario y compran cualquier finca caprichosamente, llevada por un acto, por un acto reflejo, decir, bueno, pues compro esta porque me gusta y ya está, ¿no? Bueno, una persona, en cambio un profesional miraría antes de comprar una finca, pues se miraría 100, y haría 100 visitas de fincas y desecharía unas 300 o 400 fincas. Claro, una persona que ha estudiado tanto el mercado como esta, que ha estudiado 300 o 400 fincas y luego de 100 ha escogido una, esa persona es difícil que se equivoque. Y sin embargo, aquella que pone el dinero porque se precipita o porque no ha profundizado, esa probablemente se equivoque haciendo esa inversión. Así que le digo a la gente que aprenda, que estudie, que profundice y así es reducir el riesgo. Claro, y en este ejemplo de propiedad de raíz que tú pones, pues un ejemplo perfecto de esto es Robert Kiyosaki, ¿no? Justamente dice él, yo miro 100 fincas, como dicen ustedes en España, viviendas, decimos nosotros en Colombia, antes de comprar una yo miro 100, ¿no? Por supuesto para minimizar el riesgo y tomar la mejor decisión. Claro. Dices, te he escuchado una frase muy interesante, Raymond, que dice, hay más dinero en las librerías que en los bancos. ¿Cómo es esto? Sí, no es una metáfora, sinceramente lo pienso. Yo en muchísimas... en los bancos no quiero desanimar ni alarmar a la gente que nos escucha, pero que sepan que en el banco con el que trabajan hay muy poco dinero. Lo sé porque yo he trabajado en 3 bancos. Y entonces, que sepan que hay unos coeficientes de caja que son una limitación al dinero que hay. Obviamente, en una sucursal o en un banco nunca está todo el dinero que han depositado sus clientes, lo tienen invertido, prestado, etcétera. O sea que no quiero desanimar a la gente, pero que no crean que en un banco hay mucho dinero, efectivo al menos, en efectivo no está. Claro. Pero sí que es verdad que en una librería hay muchas ideas y una idea nos puede hacer ricos. Pero no solamente una idea nos puede hacer ricos, una idea nos puede salvar la vida. Yo me leo libros de todo, incluso me leo muchos libros de salud y he aprendido muchas cosas leyendo libros de salud y de nutrición, cosas que mis médicos nunca me han explicado. Y aplicando esos consejos he obtenido resultados que no habría conseguido de otra forma. Así que un libro que contiene una idea nada más que pueda aplicar me puede salvar la vida o me puede hacer rico. O puede salvar mi relación de pareja. O me puede proporcionar paz interior, como ocurre con un buen libro de desarrollo personal. Así que fíjate cuántas cosas pueden ocurrir cuando uno lee un libro que solo tiene una idea, fíjate tú que de 300 páginas me quedo con una idea y esa idea la aplico, me funciona y entonces resulta que o mi salud mejora
o mis relaciones de pareja mejoran, o tengo más paz interior, o, hablando de negocios, aplico esa idea y gano 20.000 veces más lo que me costó el libro. Un libro vale, en España vale 10, 15 euros, no sé en Colombia, pero bueno, más o menos, sí, más o por menos. Ahí andarán, ¿no? Sí. O en dólares. En dólares puede costar, pues eso, 15, 12 dólares americanos un libro. Y ahora imaginemos que tiene una idea muy buena, que los hay, porque yo leo mucho simplemente para cazar ideas, ¿no? Y aplicarlas, claro. Claro. Y esa idea la aplico. Y esa idea que me ha costado 12 dólares, esa idea me proporciona 30.000 dólares. La pregunta es, ¿qué inversión o qué banco te va a ofrecer esa rentabilidad? Ninguno absolutamente. Por eso digo que hay más dinero en una librería que en un banco, porque una idea aplicada que funcione te puede hacer rico. Claro, absolutamente de acuerdo. Bueno, y ahora vamos a hablar de un tema que espinoso en algunos casos, pero el modelo económico que nosotros vivimos de nuestros padres y de nuestros abuelos, ¿no? Estudio, trabajo y busco una jubilación a los 60, 65, 70 años, etcétera. Obviamente eso hoy las cosas han cambiado y el tema no es tan sencillo como mucha gente lo piensa. Y además tú tienes un libro que se llama Adelanta tu jubilación. ¿Cómo así que adelanta tu jubilación y cuál es el concepto de Raymond Samson con respecto a este modelo? Bueno, el tema de la jubilación a mí me es extraño que el gobierno decida cuándo he de jubilarme. Yo creo que tendríamos que levantarnos y ponernos en pie y decir bien claro que nos jubilaremos cuando queramos, ¿no? Más claro el agua. Esto es como si el gobierno te dijera cuándo tienes que casarte o a qué edad tienes que tener niños. Bueno, pues cada uno se casará cuando le apetezca y será padre o madre cuando le apetezca, ¿no? Pues si vemos esto claro, ¿cómo es que aceptamos, sin discusión, que el gobierno nos diga cuándo tenemos que jubilarnos? Yo creo que cada uno se tendría que jubilar cuando quiera, ¿eh? Hay gente que no se quiere jubilar nunca y hay otros que se quieren jubilar pues cuando pueden, pues a los 40 años, ¿no? Entonces, como el gobierno no va a escucharte, el gobierno, o los gobiernos, porque hablo en general, los gobiernos deciden cuándo tienes que jubilarte, pues hay que tomar la iniciativa y decidir cada uno de nosotros cuándo queremos jubilarnos y tener un plan de jubilación anticipada, una fecha. Es decir, pues yo me quiero jubilar a los 40, a los 50, a los 60, 70 o nunca. Y cada uno tiene que decidir cuándo lo hará. Claro, esto implica una responsabilidad. Cuando yo decido cuándo tengo que jubilar, cuándo quiero jubilarme, necesito un plan financiero que sostenga eso. ¿Con qué dinero? Obviamente no será con el que me dé el Estado. Claro. Porque el Estado ya hemos dicho que no juega este juego. Además, probablemente tampoco tenga dinero. Entonces, como el Estado no juega este juego, tendré que tener un plan financiero para poder jubilarme a la edad que yo he decidido. Entonces, yo le animaría a la gente a que pensara cuándo se quiere jubilar y luego que sea responsable y coherente y que trace un plan financiero que le proporcione los flujos de caja que mencionábamos antes para que esto pueda ser algo real. Y esto implica pues emprender, crear fuentes de cash flow, etcétera. Y este es básicamente el tema de la jubilación. Por otro lado, vemos que la mayoría de estados, no sé, hablo por el mío, en España, pues la gente empieza a entender que no habrá dinero para poder pagar la jubilación a tantas personas mayores. Así que cada uno tendrá que hacerse su propio plan. Eso quiere decir que si el gobierno va a decidir cuándo la gente se jubila, pues cada vez lo va a decidir más tarde. Antes era a los 65, luego ya vinieron los 69, ya se está hablando de los 70 años y hay planes encima de la mesa para jubilar a la gente a los 75 años o más tarde. Así que si me preguntan a mí, yo les diré a la gente que si me preguntan a mí cuándo se jubilarán, les diré que si hacen caso a lo que tiene preparado el gobierno, nunca. No se jubilarán nunca. Eso quiere decir que tendrán que ir a trabajar mientras puedan levantarse de la cama. Como esto sé que a mucha gente no le gustará, lo que tienen que hacer es tomar responsabilidad, decir o elegir cuándo van a jubilarse ellos y luego tener un plan financiero para respaldarlo. Absolutamente. Y aquí en Colombia, pues te cuento, Raymond, que la situación es similar. La edad de jubilación, cada 2 años hay una reforma y cada 2 años suben la edad de jubilación, así que yo creo que esa escalera va a ser una escalera sin fin para los que se queden esperando la jubilación.
Hablábamos ahora del sistema educativo, tú mencionabas los conceptos o los tópicos que no nos enseñan el sistema educativo. ¿Qué debería tener un sistema educativo a los niños, a los jóvenes, para que tuviéramos un futuro distinto? Bueno, creo que es la asignatura pendiente de la humanidad. Si no avanzamos más, yo creo es porque no rompemos con un modelo educativo que ya es caduco y que tenemos que cambiar. Casi todos los países tienen pendientes esta revolución y entonces lo que nos encontramos es que hay como un gran fracaso escolar en todos los países, el mío incluido. Solamente muy pocos países han abordado una revolución en sus planes educativos y están consiguiendo resultados buenísimos, ¿no? Pero hasta que no cambiemos la educación de arriba abajo, yo creo que los niños solo podrán que repetir los errores de los padres, porque como el plan educativo es el mismo, pues poco pueden cambiar, ¿no? Entonces, yo creo que se tendrían que enseñar cosas diferentes y además enseñarlas de manera diferentes. No entiendo por qué existe el tema de las titulaciones. Para mí es un asunto muy extraño, no lo entiendo. No entiendo por qué hay exámenes, es algo extraño. Y no entiendo por qué los niños tienen que memorizar cosas. Es una cosa para mí extrañísima. No entiendo todo ese modelo. Esa forma de aprender y de estudiar para mí no funciona. Y además el contenido tampoco funciona. No sé por qué se enseña el pasado. Lo que se tiene que enseñar en las escuelas es el futuro. No sé por qué se les entrena para ser empleados. Lo que se tiene que hacer a la gente es motivarla para ser emprendedora. Así que hasta que no enseñemos espiritualidad en las escuelas, enseñemos a la gente a nutrirse y a comer bien, enseñemos a la gente a emprender, enseñemos a la gente valores, ética y a ser libres. Hasta que no enseñemos todas estas cosas, no nos podemos ir bien como especie. Y lo que veo yo es que enseñan lo mismo a todos, haciendo como una tabla rasa. Todo el mundo tiene que aprender lo mismo, la aritmética, la historia, una lengua, dibujo y no sé qué más, ¿no? Bueno, esto no está funcionando, solo hace que los niños fracasen escolarmente con un modelo caduco, porque, insisto, la forma falla y el contenido también está fallando. Absolutamente. Bueno, ya nos vamos acercando al final, pero no me quiero ir sin hablar de un libro que también me ha gustado mucho. Muchas personas quieren llegar a la cima, quieren lograr sus objetivos y dicen, no, yo voy para la cima. Y tú tienes un libro que se llama Cita en la cima. ¿De qué se trata? Bueno, Cita en la cima es el método de los deseos cumplidos. Es la aplicación del coaching a uno mismo. El coaching nació en el mundo deportivo y en el mundo de las empresas para entrenar a las personas a conseguir más, a conseguir objetivos, metas. Entonces la idea es hacer auto-coaching con nosotros mismos, que cada uno sea su propio coach, para que pueda establecer metas, objetivos y utilizar la metodología del coaching que funciona muy bien. El coaching es la ciencia del éxito, es un protocolo de éxito, está probado, funciona, está demostrado, y lo único que tenemos que hacer es aplicar ese sencillo protocolo a uno mismo, a generar metas, a convertirlas en tareas, a ponerles fechas, a concretarlas, a escribirlas y hacer un seguimiento de eso. Si hacemos esto, que básicamente es el coaching, lo que estoy diciendo ahora, vamos a conseguir mucho más. En mi vida hubo un cambio, hubo un antes y un después. Desde que conocí el coaching y empecé a aplicármelo a mí mismo, los resultados se multiplicaron. Entonces lo único que tenemos que hacer, cuando escribo el Cita en la cima, es básicamente llevar esa metodología probada del coaching, esa ciencia del éxito que está probada, llevarla a la vida de las personas comunes para que puedan pedirse más a sí mismas y darse más a sí mismas. Claro que sí, bueno, y le recomiendo a todos este libro que también me pareció magnífico también, Cita en la cima. Raymond, pregunta final o dos preguntas finales. Yo siempre pregunto, ¿dónde aprenden los profesores? ¿Quiénes son los mentores de los maestros? ¿Quién es el mentor del mentor? Pues, bueno, no es uno, están por todas partes. Fíjate tú que el conocimiento está por todas partes. Por suerte vivimos en un planeta que antes de nosotros hollaron personas muy sabias, muy especiales. Pues por aquí pasó Jesús, pasó Buda, pasó tantas personas, escritores, filósofos, científicos, políticos, gente sabia, que dejaron escritas
escritos sus pensamientos místicos, que dejaron escritos sus pensamientos y sus hallazgos. Entonces, el conocimiento de los mentores están por todas partes. Podemos alcanzarles en todas partes y simplemente lo que tenemos que hacer es no reinventar la rueda, sino retomar el testigo y aprender de ellos. Así que yo aprendo de muchas personas que sabiamente han pasado por este planeta antes que yo, han dejado sus consejos y enseñanzas y simplemente, humildemente, yo lo que hago es aprender de ellos. Yo como escritor no he inventado nada, insisto, nada es mío. Todo es una herencia cultural y lo único que tenemos que hacer, que no es poco, es coger esa herencia cultural, asimilarla y trasladarla a nuestros descendientes para que ellos también la usen. Así que esta es simplemente nuestra obligación, es ser uno más en esa cadena de conocimiento y aportarlo a los que sigan para que ellos crezcan también. Claro, y como decíamos nosotros en nuestro podcast número 166, hay que tener 3 coaches, 2 mentores y un mastermind, fuentes de información. Sí. Bueno, Raymond, antes de despedirnos, cuéntale a la gente dónde encuentran a Raymond Samsó, cómo te pueden localizar, cómo te pueden contactar, dónde estás disponible para que puedan accesar tus libros, tus programas, tus entrenamientos. ¿Dónde consigo a Raymond? Sí, bueno, es tan sencillo como ir a Internet. Si alguien va a Internet, a Google, y pone Raymond Samsó, van a aparecer miles y miles de referencias, pero básicamente en mi web raymondsamso.com, que es la primera que va a aparecer en Google, raymondsamso.com, allí me encuentran, allí hay un formulario de contacto y allí hay el rediccionamiento a todas mis webs, que tengo varias, institutodeexpertos.com, supercoaching.com, supermarketing.es, el código del dinero.com, es decir, en raymondsamso.com ya hay todas las redes sociales y webs en las que yo estoy, incluso una videoescuela, una tienda online, etcétera. Es decir, ahí estoy. Google sabe todo. Bueno, perfecto. Invitamos a toda nuestra audiencia a que vayan a www.raymondsamso.com y ahí pueden contactar a Raymond con todos sus programas, sus libros y toda esta maravillosa información. Raymond, de parte de todo el equipo de Transformando tu Mente y para toda esta audiencia hispanoparlante, te queremos agradecer de corazón el que hayas compartido todos tus conocimientos y este rato con nosotros. Pues es un placer, siento un gran afecto. Este año pasado estuve 2 veces en Latinoamérica, concretamente en México, pero probablemente el año que viene y los que vengan esté en Colombia y en otros países. Excelente, Raymond. Muchas gracias y un abrazo. Gracias. Muy bien, espero que se hayan disfrutado esta maravillosa entrevista con el doctor Raymond Samsó. Poderosa información. Pueden visitarnos en nuestra página web www.transformandotumente.com. Ahí pueden escuchar los podcasts también y accesar a toda la información que nosotros tenemos para ustedes. Recuerden compartir estos podcasts con toda su comunidad porque estamos seguros de que muchas personas están necesitando de esta información que hoy el Dr. Raymond Samsó nos ha regalado. Así que nos vemos en un próximo capítulo. Chao, chao.